Vamos a continuar con nuestra serie, una serie que iniciamos hace un par de semanas apenas, una serie enfocada a la familia, una serie que Dios pone en mi corazón al ver tantos problemas que hay en prácticamente todas las familias. Y esta serie le hemos titulado Extreme Makeover, reconstrucción total. Yo les conté para aquellos que no vinieron que tuvo tanto éxito que hasta un programa de televisión me copió el nombre, pero ellos se enfocan en remodelaciones de casas. Te recomiendo mucho el primer mensaje, no lo voy a resumir ya por el tiempo que tenemos, pensaba dar un breve resumen, pero ahí está en la página de Facebook de un servidor, lo puedes buscar en internet. La primera parte se tituló Ponte los guantes y pelea, bíblicamente, donde aprendimos cómo resolver nuestros conflictos con la Biblia en la mano, donde aprendimos que el hecho de ser cristianos no significa que todo será color de rosa. Esto sí lo voy a mencionar porque mucha gente es lo que espera y cuando no obtiene ese resultado se decepciona, rompe la relación en la casa y rompe la relación con Dios porque le sorprendió lo que no tendría que haberle sorprendido. La Biblia nos enseña que con ella podremos ponernos de acuerdo, pero no que gracias a que somos cristianos ahora todo será color de rosa. Terminamos viendo en la primera parte que el enojo no es en sí mismo pecaminoso, puesto que la Biblia nos dice que en Dios no hay pecado, pero al mismo tiempo la Biblia nos habla de la ira de Dios. Y nosotros lo que aprendimos es que el enojo es pecado en primer lugar cuando nosotros no lo tratamos de forma pronta y permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y que pase el tiempo y haga una raíz en nuestro corazón y se convierte en amargura, en rencor, en odio y en resentimiento. Y también vimos, aunque un poco superficial, y hoy profundizaremos en esto, que el segundo problema con el enojo es el mal manejo del enojo. O sea, a veces tú tienes razón en estar enojado, pero la forma en la que estás manejando ese enojo ya no es bíblica. Yo cambié el tema de hoy, quería hablar del impacto de las redes sociales en la familia, pero lo voy a posponer para un mensaje más adelante. Todavía faltan muchos, serán como unos 12 mensajes aproximadamente los de esta serie, mensajes para todos los miembros de la familia, y decidí cambiarlo porque considero que este tema que hoy veremos, aunque no es una continuación de la primera parte, sí creo que es un complemento, que es necesario escucharlos como mensaje 1 y 2 para poder tener una buena comunicación, porque mucha gente no sabe cómo tratar con su enojo, no sabe cómo tratar con su mal carácter. Mucha gente parece la lámpara mágica de Aladino porque la frotas tantito y le sale el genio que lleva adentro, pero en vez de 3 deseos te avienta 3 insultos o 3 sapos o sapes que diga, ¿verdad? O pedradas, etcétera. Entonces el tema de esta mañana lo he titulado, si lo quieres anotar, y díselo al de al lado: aprende a controlar tu mal carácter. O si le quieres poner un título ad hoc al 15 de septiembre, ponle sé libre del genio que llevas dentro. Pero el título oficial es aprende a controlar tu mal carácter. Voltea con el de al lado y dile: Dios te va a hablar. Ahora tú respóndele: ¿por qué me dices que tengo mal carácter? Y quiero advertirles que en diferentes partes del mensaje nos van a caer 2 que 3 piedras, así que si traen casco, pónganselo, aunque no creo que les sirva de mucho, pero tantito les va a ayudar. Aprende a controlar tu mal carácter es el mensaje de esta mañana. No quiero preguntar cuántos tienen mal carácter, levanten la mano, porque qué tal que me avientan la silla y se van o algo por el estilo. Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos lidiado con un poco de mal carácter, y es diferente tener un carácter fuerte a tener un mal carácter. Muchas personas tenemos un carácter fuerte, firme, que a veces es necesario, pero es muy distinto que esa sea tu excusa para no tratar con tu mal carácter, con tu mal genio. ¿Por qué digo que todos tratamos con esto de una u otra forma? Porque Gálatas 5:17, dentro de las obras de la carne, describe la ira. Las obras de la carne, no dice del mundo, del diablo, del pecado, de las tinieblas, de la carne. O sea que son hechos, acciones, obras, dice la Biblia, que están arraigadas a nuestra carne, que en menor o mayor medida, depende el trasfondo de cada persona, en algún momento van a hacerse notorias. Entonces todos tenemos que tratar con esta ira carnal, esta ira que está arraigada a nosotros y que nos lleva muchas veces a pecar. Ahora, la ira en sí misma, aclaro lo que terminamos viendo en el mensaje pasado, no necesariamente es pecaminosa.
cuando es un enojo santo, por así llamarle, un enojo porque alguien hizo algo incorrecto, dañó a alguien más, una ira como la de Dios en contra de la injusticia, de la maldad, del pecado, de la corrupción. Esa ira no es pecaminosa. El problema, como ya vimos, es uno, guardarla, dos, tratar mal con ella, y de eso quiero hablar. Ahora pon mucha atención. ¿Cuál es el problema de muchas personas y que está trayendo muchísimos conflictos en casa? Que como tú crees, y tienes razón, que tienes un motivo válido y hasta bíblico para enojarte, o sea, hasta este punto dices: Jesse, es que me enojé porque sacó 5, porque llegó tarde y no me avisó, porque llegó borracho, porque me habló mal, porque no cumplió con sus responsabilidades, porque no me dio para el gasto, porque gastó de más. Podemos hablar de las diferentes razones por las que tú te enojas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, con tus padres. Es que no me entienden, no me dedican tiempo. Ok, supongamos que hasta aquí estás bien. Tienes un motivo bíblico, tienes una razón, tienes una justificación para enojarte. Pero como crees que tienes el derecho de enojarte, también crees, y esto está mal, que tienes también el derecho de reaccionar como quieras. Y aquí es donde mucha gente está fallando. En tu primer conclusión vas bien. Hay algo incorrecto que te hizo enojar. En lo que te estás perdiendo es que el hecho de que tengas el derecho de enojarte no te da autorización de reaccionar como quieras. El hecho de que la otra persona haya hecho o dicho lo que hizo o lo que dijo no significa que entonces tú tienes justificación de reaccionar como demonio. Y hay personas que así es como reaccionan: niños que hacen berrinche, jóvenes que dicen pues me voy de la casa, adultos que se ponen a gritar, hombres que en vez de abrir la Biblia en Primera de Pedro más bien agarran a don Pedro y a don Julio, que se ponen a insultar, que no hablan en hebreo, en ebrio, que es totalmente distinto. He conocido casos de matrimonios que hasta adulteraron. ¿Por qué te fuiste? Porque ella me hizo, porque él me dijo, porque no me cumplió. Jóvenes, adolescentes que se ponen rebeldes con sus padres y que cuando les preguntas en consejería ¿por qué?, piensan que tienen el derecho, en vez de decir sí está mal la forma en que estoy reaccionando. Ok, él empezó, pero yo le seguí. En vez de pararle, como hoy lo vamos a ver, yo continué con el conflicto. Creen que como la otra persona empezó, tienes el derecho de hacer lo que quieras, y esto no es así. Pero es que él dijo, ella hizo, no fue mi culpa, yo no comencé. Esta es una característica, familia y queridos amigos que nos visitan, tan común del ser humano, que en vez de reconocer nuestros pecados, nuestros conflictos, en este caso nuestro mal carácter, en vez de reconocer que hay áreas de oportunidad, que hay situaciones en nuestra vida que podrían mejorar, como nuestra respuesta, como nuestra actitud ante los problemas, lo que hacemos para no sentirnos tan mal es buscar culpables, es buscar excusas, es buscar a quien echarle la bolita para justificar o para excusar nuestra mala actitud. Y esto no es nuevo. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva caen y Dios se presenta con ellos: Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué tenía que decir Adán? Te desobedecí, pequé, fui un rebelde, desobediente, perdóname. ¿Pero qué hizo? No es que yo desobedecí, es que la mujer que me diste por esposa me dio a probar del fruto. O sea, yo no soy el culpable, es esta desgraciada, Señor. Ahora considera que hasta este punto Adán no había pecado. Eva conocía al marido perfecto, ¿lo imaginas? Le esperaba horas en el centro comercial. Bueno, no había, pero si hubiera habido, lo hubiera esperado horas en el centro comercial. Le hubiera comprado todo lo que ella quisiera. Era tierno, amoroso, responsable. No se le olvidaba ninguna de la lista de deberes. No faltaba nada en la lista de frutos que tenía que recolectar en el huerto del Edén. Protegía su casa. Era un hombre de Dios. No había entrado el pecado. No había hecho nada malo. Ella estaba perdidamente enamorada de él. Imagínate la decepción y el golpe a su corazón y el problema matrimonial que ya no narra la Biblia, pero que después probablemente vino entre ellos, porque Adán, en vez de asumir su responsabilidad, culpó a Eva y le rompe el corazón cuando él dice es ella, porque lo que está diciendo entre líneas es: Señor, lo que vayas a hacer, a mí no me hagas nada, hazlo con ella, porque ella es la culpable. Entonces imagínate a Julieta decepcionada de su Romeo, que ayer le estaba diciendo cuánto la amaba,
y hoy le dice a Dios: súrtetela a ella, pero a mí no me toques, porque ella empezó. Dios va con Eva. Eva, ¿qué hiciste? Y en vez de decir: Señor, caí, pequé, y sí, le convidé a mi esposo y los dos pecamos. No fui yo, la serpiente me engañó. Así es la gente. O sea, cuando no hay un ser humano a quien culpar, le echa la culpa al diablo. Pero yo jamás tengo responsabilidad, ¿o no? Entonces, si no es tu esposo, tu esposa, tus hijos los culpables, es el diablo. No, pastor, es que el diablo me tentó. Ajá. Pobrecita de mi hijita, se embarazó porque la tentó el diablo, no la tentó el novio y la tentó de más, y por eso está embarazada la niña. Buscamos a quién pasarle la bolita para no asumir nuestra responsabilidad, porque es más fácil decir no me dejaron que decir no pude. Años después, Jesús en Juan capítulo 5 llega a un estanque, el estanque de Betesda. Se encuentra un paralítico hace años ahí tirado. Él no podía entrar a un estanque donde de vez en cuando dicen que descendía un ángel, entraba el agua se movía y el primero en entrar era sanado. Pero siempre que el ángel descendía y el agua se movía, él, como era paralítico, no podía entrar, alguien le ganaba. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Yo te pregunto hoy, ¿qué tenía que responder? Sí, pero responder sí quiero ser sano implica aceptar que está, en este caso, lisiado de ambas piernas o enfermo. Un golpe muy duro al ego del ser humano que ha dañado tanto a las familias, el ego, el orgullo. Por eso vimos en el primer mensaje: entiende que la lucha no es entre ustedes, dejen de pelear batallas entre ustedes, decir yo gané el argumento, porque están perdiendo la guerra. Su batalla es contra el reino de las tinieblas. Entonces el hombre, como es incapaz de aceptar su condición, intenta explicarle a Jesús por qué no ha sanado. Y en su intento además explica mal, porque si él no quiere responder la pregunta sino explicarle por qué está así, lo correcto era: Señor, lo que pasa es que estoy lisiado y no puedo entrar. ¿Estamos de acuerdo todos? Pero lo que él dice es: no es que yo no pueda entrar, Señor, el problema es este: no tengo quien me meta al estanque, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Fueron sus palabras textuales. Y no tengo quien me ayude, pobrecito de mí. O sea, no es que yo tenga algún conflicto. Yo ya podría haber sanado hace mucho tiempo. Jesús, no necesito tu ayuda y tu intervención y un milagro de parte de ti. Yo podría estar sano. Lo que pasa es que ninguno de estos infelices a mi alrededor me ha querido ayudar a entrar al agua. O sea, no hables conmigo, habla con ellos. Si hubiera sido adolescente, hubiera dicho en buena onda. Y así estamos a veces. Viene el Señor y nos dice: hey, ¿quieres que yo obre en tu vida? Te lo pregunté en la primera parte. ¿Quieres que el Señor venga a reconstruir tu hogar? Vas a tener que dejar que Él, como en esta serie, rompa muros, quite pisos, arranque cimientos, que tú te salgas de tu casa como ellos se salían 20 días para que vinieran los arquitectos y los trabajadores. Tú darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que venga a obrar en tu familia y decir: no voy a meter las manos, voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Pero eso implica reconocer que hay cosas en tu casa que están mal. Y es un golpe muy duro al ego del ser humano. Como yo, el arquitecto, como yo, fulano de tal, el ingeniero, el licenciado. No, lo que pasa es que hay tanto orgullo en tanta gente que no se han dado cuenta que ese orgullo está destruyendo su casa. Y en vez de venir con Dios y decirle: Señor, sí, estoy enfermo, sí, tengo un carácter terrible, mis miradas, mis gestos, mis ademanes, mi forma de responderle a mis padres no es correcta. Esa forma de contestarle a mi esposa no es la adecuada. Esa forma de ignorarle, esa frialdad no está bien. No es característica de un hijo tuyo, aunque él o ella se haya equivocado. No es lo que tu palabra dice, porque tu palabra dice que todo lo que yo haga, Colosenses 3:23, lo haga como para Dios. Y esto que estoy haciendo no va de acuerdo a tu palabra. Sí necesito tu ayuda, sí necesito que vengas y transformes mi vida, que me enseñes cómo actuar, en vez de ser humildes como no lo fue este hombre y decirle: sí, quiero ser sano porque estoy lisiado y necesito andar. Lo que hacemos es como él, decirle: no, Jesús, espérate. No, yo no necesito venir a la iglesia y escuchar estos mensajes. Si tuviera otro marido, tendría un hogar perfecto. Pero es que este ogro que tengo, tú no sabes cuál es.
Si yo tuviera una mujer que no fuera como esta, que se disipula con Jezabel, si yo tuviera otros hijos obedientes, si yo tuviera unos padres con más dinero y más comprensivos, y en vez de reconocer que estamos lisiados y venir con Dios a que trate con nosotros y cederle el control de nuestras vidas y permitir que Él empiece a gobernar, lo que hacemos es justificarnos culpando a otros. Y quiero decirte, cuando tú vayas a la presencia de Dios, Dios te va a llamar a cuentas de forma individual, no grupal. Eso significa que no habrá pretextos. Dios no te va a decir, a ver, aquí en la lista tengo que adulteraste, pero Señor, es que mi esposa, Señor, no se cuidaba, llegaba y estaba dormida, envuelta en unas sábanas que parecía la momia de Guanajuato, por eso me fui con otra. A ver, déjame ver el video. No, pues sí, no, es que tu esposa se pasó. Ok, bienvenido a la presencia de Dios. No va a haber excusas. Oye, aquí tengo que fuiste rebelde con mis padres, pero Señor, es que mis padres no me daban tiempo. No, pues entonces sí tenías razón. No va a haber justificaciones. Dios nos va a llamar a cuentas de forma individual. Y la pregunta no va a ser ¿qué hicieron los demás? Es ¿cómo te comportaste tú? ¿Cómo reaccionaste tú ante la actitud de los demás? Y no podemos andar por la vida creyendo que porque Él hizo, yo tengo el derecho de regresarle y actuar como me dé la gana. Pero así es el ser humano. Buscamos justificaciones, buscamos excusas, buscamos culpables. Y hoy necesitamos reconocer que independientemente de lo que hagan los demás, eso no nos da el derecho de reaccionar como hijos del anticristo. Y tenemos que aprender a controlar nuestro mal carácter. Vamos a ver 3 consejos bien prácticos, sencillos. No quiero saturar de 1000 consejos. Veremos diferentes versículos que lo respaldan, sobre todo de Proverbios. Y si puedes dejar ahí algún separador sería bueno, ¿verdad? Y que si tú los pones en práctica, sé que te van a ayudar mucho. Y si a esto le sumas el primer mensaje, la comunicación en casa va a ser mucho mejor. Y no estoy diciendo que no habrá pleitos, pero habrá menos, cada menos tiempo y de menor intensidad. No todo el tiempo, todos los días y a 1000 decibeles. En primer lugar, digan conmigo, tengo que escuchar antes de hablar. ¿Qué tienes que hacer? Antes de. ¿Y qué hace la mayoría? Bien que saben el orden. Santiago capítulo 1, ahí entre Génesis y Apocalipsis está Santiago. Y dice en el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, es un mensaje dirigido a la iglesia, anota el término. Todo hombre, ¿quién es? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y dice tardo para airarse. Hay una correlación entre la prontitud para hablar y oír con la prontitud para airarse o no hacerlo. Si yo escucho y después hablo, no significa que no me voy a enojar, significa que me voy a enojar cuando tenga que enojarme. Es algo que vamos a ver. El problema en la Biblia jamás es el enojo, sino el mal manejo del enojo. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo hablo antes de escuchar, yo me voy a enojar, pero no en un enojo santo, sino en un enojo carnal, la ira del hombre. Y cuando yo actúo con la ira del hombre, la Biblia dice, no voy a obrar la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que mucha gente está cometiendo injusticias. Su respuesta, su solución no está siendo justa, no está siendo correcta, porque actuaron en la carne. ¿Cuántas veces has dicho cosas de las que después te arrepentiste? Todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. El que no, al final que me dé su autógrafo. ¿Y por qué nosotros decimos cosas sin pensar? Porque hablamos antes de escuchar. ¿Escuchar a quién? El contexto habla de escuchar en 2 tipos de escenarios distintos. Versículos antes habla de nuestra relación con Dios, versículos después habla de la relación con el hombre. De modo que yo tengo que escuchar tanto la versión del hombre como el consejo de Dios. Muchas veces escuchar la versión del hombre va a calmar mi ira porque habrá una explicación. Y cuando no la calma y hay una justificación para enojarme y yo me voy con Dios y Dios me habla, entonces yo voy a hablar correctamente como lo vimos en la primera parte. Voy a tratar bien con mi ira. Cuando yo escucho al hombre y no me convence su versión y sigo enojado y no voy con Dios, voy a hablar en mi carne y en mi carne me voy a equivocar. ¿Vamos bien hasta aquí?
Supe de un caso hace poco de una mujer a la que le dijeron: vimos a tu marido la semana pasada en un coche nuevo con una güera por las calles manejando. Iba muy sonriente. Y llega el marido a la casa y la mujer ya estaba con el sartén en la mano. Y abre la puerta y desgraciado, y se la agarra a sartenazos. Pero que no me digas, pero mi amor, ¿por qué te pasa? Me acaban de decir que te vieron con una güera en la calle manejando un coche nuevo la semana pasada. Pero mi amor, déjame explicarte. Ninguna explicación. Yo sabía que me engañabas. Y ahora, para que se te quite, te lo voy a confesar: yo también te he engañado, y no una ni dos, sino 3 veces. Ahí está, infeliz, 3 veces te engañé. Era discípula de Paquita, la del barrio. Pero mi amor, hasta me mandaron foto y aquí está el coche. ¿Y por qué tiene un moño y está aquí afuera? La güera era la vendedora y el coche te lo compré a ti para tu cumpleaños. Pero mejor me lo quedo yo y me ligo a la güera, porque tú me engañaste ya 3 veces. Eso ya es de mi cosecha, no se lo dijo. Pero si esta mujer hubiera escuchado antes de hablar, se hubiera evitado todo este conflicto. A lo mejor tú no has llegado a casos tan extremos, pero sí otras cosas del día a día en los que, si controlaras un poco tu ira, y veremos al final cómo, y aprendieras a escuchar antes de hablar, te evitarías muchos conflictos. Algo muy común: los mensajes. Mandas un mensaje, ¿por qué no le llega? ¿Dónde estará? Ya le llegó, pero no lo ha visto. ¿Qué estará haciendo? Ya lo vio y no me responde. ¿Por qué no me responde? A lo mejor estaba en una junta de trabajo el hombre. A mí me ha pasado como pastor que de repente abro mi WhatsApp porque le mando un mensaje a mi esposa o alguna situación urgente de trabajo, y hay mensajes de hermanos que mandan: oye, pastor, con una consejería que no sé qué, y piensan que como estoy en línea tengo la obligación de ver los 256 mensajes que tengo en la bandeja de entrada, y que si no contesto al momento es porque los estoy ignorando. Un día una hermana le mandó un mensaje a mi esposa pidiéndole apoyo para no sé qué. No le responde a los 20 minutos. Bueno, si la iglesia no me puede apoyar, voy a ver aquí. No, oye, hermana, espérese tantito. Usted está endemoniada, lo hubiera dicho yo, solo porque mi esposa es muy linda, pero lo hubiera dicho: ¿sabe que usted está llena de chamucos? ¿Cómo es posible que ni 20 minutos y ya está? Y que esté histérica. Deje de ver a la señorita Laura, porque por eso reacciona así. Y así hay gente, ¿verdad? Con tu novio, con tus hijos, con tus padres: ¿por qué no me contestas? No sé qué. Y ya te enojaste y ni siquiera has escuchado su versión. Llegó tarde y abre la puerta y ¿qué horas son estas? Y a lo mejor lo asaltaron, tuvo un accidente, pudieron haber pasado 1000 cosas. Ojalá que no, pero dales primero el beneficio de la duda. Está tu esposo un poco ausente, un poco evadido, y ahí andas tú: seguramente ya anda con otra. Y no sabes que tal vez el pobre hombre tiene una presión de trabajo, que está haciendo las cuentas de lo que tiene que pagar mañana y no sabe cómo, que está preocupado por ti y tú ya lo estás prejuzgando. En tu prejuicio, tu reacción también es mala, tu actitud es mala, porque ya traes algo en tu corazón. Entonces, al no escuchar lo que la Biblia dice, actúas en la ira del hombre y por eso cometes injusticias. Si yo hablo sin escuchar, voy a actuar en la ira del hombre, y la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. Además de esto, Proverbios 18:13 añade que esto es lo que pasa cuando hablamos con prontitud. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice: al que responde palabra antes de oír, lo mismo que dice Santiago, pero aquí añade, le es fatuidad, que en griego significa sandez o insensatez, y oprobio, que significa desgracia, vergüenza o confusión. Cuando tú respondes y no escuchaste primeramente que tu hijo sacó 5 y ahí estás: eres un burro, inútil, mira nada más. Antes de escuchar: hijo, no hay justificación, pero quiero que me digas qué te pasa. Y a lo mejor te dice: ¿sabes qué? Si estoy mal, tengo estas broncas en la vida, estoy triste, estoy deprimido. Ok, eso no es justificación, pero vamos a tratar con eso. No, ya lo pateaste, lo zarandeaste, lo golpeaste y ni siquiera has escuchado que a lo mejor es algo más grave que su desempeño académico. A lo mejor tiene que ver con algo interno. Que a lo mejor está siendo esclavizado por la pornografía, se desvela, no estudia, y no estoy diciendo que es una justificación,
pero hay que tratar eso urgentemente. Y para que tú descubras lo que hay se requiere algo: comunicación. Y le estás rompiendo por hablar antes de escuchar. Y esta es la parte del mensaje donde la iglesia dice conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. ¿Y en qué termina todo? En que cometemos fatuidad, sandez, insensatez, oprobio, que es desgracia, vergüenza, confusión. Digan conmigo: dice la Biblia que calladito a veces me veo más bonito. Amén. De aquí viene el dicho, ¿lo sabías? Hay veces que hay que callarse y escuchar bien. Te voy a contar algo que gracias a Dios terminó solamente en una historia chusca y no en una desgracia que me pasó recientemente. Estaba haciendo ejercicio por la mañana. Me marcan un número de la Ciudad de México, contesto. Regularmente no contesto números desconocidos porque a todo mundo cuando le doy mi teléfono le digo: mándame WhatsApp, no me marques porque no contesto llamadas y menos si no identifico el número. Pero estaban por marcarme de una entrega de un paquete y dije: a lo mejor es de ahí, ¿verdad? Cuando yo le doy mi teléfono, hermanos, pastores, les digo siempre: mándame tu número por WhatsApp para guardarlo y saber cuando me marquen quién es. Me marcan y pues no era de esta entrega, eran unos defraudadores queriéndome muy buena onda regalarme unas vacaciones. ¿Cómo ves qué gente tan linda hay hoy en día, verdad? Y que si yo iba a un hotel a recogerlas y daba unos datos de mi tarjeta de crédito, me iba a tener un viaje todo pagado con mi esposa a la playa. Y muchos van: nos ganamos unas vacaciones. No, nadie regala nada en estos días. Entonces les dije: no me interesa, muchas gracias. Vuelven a marcarme a los 10 minutos. No me interesa, muchas gracias, fui amable. Vuelven a marcar, les dije: ya les dije que no me interesa, no me estén molestando, por favor. Cuelgo el teléfono. Siguen marcando de diferentes números de la Ciudad de México. Entonces contesto, pero no respondo. Dije: les voy a dejar el ruido del gimnasio a ver qué dicen. Y empecé a escuchar a dos hombres comunicándose. Y yo pensé que eran de esta supuesta agencia de viajes, defraudadores que querían seguir molestando. Y dije: ahora para que se les quite, yo los voy a molestar a ellos. Ustedes me conocen y saben que soy muy bromista. Y a lo mejor nadie hubiera tomado esta posición, pero a mí se me ocurrió. Mi esposa me dice: ¿Cómo haces esas cosas, Jesse? Le digo: pues tenía 10 minutos de sobra, ¿verdad? Y en lo que descansaba de una serie de ejercicios, pues me fui a uno de los salones que estaba vacío. Me vuelven a marcar, mismo número. Y dije: los voy a espantar. Y les empiezo a hablar con voz de endemoniado. Me marcan: bueno. ¿Quién habla? Tú sabes quién soy. ¿Pero quién eres? La pregunta es: ¿quién eres tú? Y se sacó de onda regacho. Hasta ahí dije: va excelente mi llamada, a ver cuándo me vuelven a marcar estos infelices. Pero ¿quién habla? Yo sé todo de ti. Te estoy resumiendo una llamada de unos 3-4 minutos. Y yo muerto de risa en la actuación y en la realidad. Cuando de repente al otro lado escucho que dicen: la sangre de Cristo tiene poder, te reprendo demonio en el nombre de Jesús. Dije: es el primer defraudador cristiano que yo conozco en mi vida. Mientras dé su diezmo todo está bien. No, no es cierto. Y dije: o es el primer defraudador cristiano o algo en esta llamada no está bien. Entonces ya contesto con voz normal: bueno, hermano Jesse. No te estoy mintiendo, te puedo presentar al pastor. Algún día le voy a pedir que grabe este testimonio. Le digo: ¿quién habla? Soy el pastor Josué de no sé dónde y no sé dónde. Además no me conocía, porque fue un pastor que ya me conoce y dice: este cuate ya, Jesse, ya deja de estar cotorreando, ¿no? Pero no me conocía, le dieron mi número, no me mandó WhatsApp, insistió, yo no imaginé que fuera él y me hablaba para invitarme a un seminario de matrimonios. Entonces yo dije: creo que después de esto se acabó la invitación, porque va a decir: este pastor está endemoniado, así que no lo voy a invitar a predicar. Le explico toda la historia, súper apenado, fue el oso de mi vida. Me disculpo con 1,000,000 de veces y también él se disculpa por su insistencia y marcar y no mandar el mensaje. Y bueno,
Gracias a Dios sí me acabó invitando y voy a ir, si Dios quiere, el 5 de octubre a predicar con jóvenes y con matrimonios, y ya lo conoceré personalmente y me volveré a disculpar otras 256 veces. Pero ¿por qué me pasó eso? Por hablar antes de oír. Y pudo haber terminado muy mal. Es una persona muy alivianada, buena onda, entendió, pero me toca alguien un poco más cuadrado religioso y dice: ¿qué hace usted jugando con esas cosas? No puede ser, y se hubiera molestado, y probablemente con una justa razón. Entonces yo aprendo de ahí que antes de molestar a alguien tengo que cerciorarme quién es. Tenemos que aprender a oír antes de hablar, porque ahorita nos estamos riendo, pero en casa a veces esto desencadena en gritos y no en risas. A veces el presuponer, como yo lo hice, el imaginar, el pensar que, y no cerciorarnos de cómo son las cosas, termina trayendo conflictos. Por eso es importantísimo, lección número 1, tengo que escuchar bien antes de hablar. Lección número 2, piensa bien lo que vas a decir antes de decirlo, lo vimos la vez pasada. Y no hables, también lo vimos pero muy a la ligera, no hables si estás muy enojado. Proverbios 10, versículo 19. Piensa bien lo que vas a decir antes de decirlo. La vez pasada te dije, ora, pide dirección de Dios, y no hables si estás muy enojado. Proverbios 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando tú hablas muchas palabras significa que no estás pensando y entonces pecas. Cuando agarras, pero que toca, y después dices, ¿para qué lo dije? Y te terminas arrepintiendo porque hablaste sin pensar. Capítulo 12, versículo 16. Vamos a ver varios pasajes de Proverbios. Dice: el necio no dice se enoja, sino al punto da a conocer su ira. La necedad no es dar a conocer tu ira, sino que la da a conocer al punto. Ni siquiera la ha canalizado, no ha meditado, no ha analizado. Me enojé y al punto suelta todo su enojo. Mas el que no hace caso de la injuria, lo vamos a ver más adelante, es prudente. Capítulo 29, versículo 11. Ve cuánta sabiduría en Proverbios. El necio da rienda suelta a toda su ira, y el sabio no dice la ignora, dice la sosiega, la controla. ¿Qué hace el necio? Da rienda suelta a toda su ira, en vez de irla canalizando, de ir hablando poco a poco, explota. Hay personas que son como un olla de express, que la abres y ¡pah!, hacen ebullición, sacan toda su ira al momento. Personas que, oye, espérate, contrólate, piensa bien lo que vas a decir. No, ahorita me va a oír, es infeliz, pero espérate, no, ahorita vas a ver quién soy, y después te arrepentiste. Y si tú eres este tipo de persona, mejor vete con Dios a orar, a ponerte alabanzas, y hablas hasta después. Dice Proverbios 12, versículo 18, que la lengua de los sabios es medicina, pero la de los necios es como golpes de espada. ¿Qué hace la medicina? Cura. ¿Y los golpes de espada? Hiere. Hay palabras que son como medicina, pero hay palabras que son como golpes de espada. No me respondas, te pregunto, ¿qué hacen las tuyas? ¿Qué han hecho recientemente tus palabras? Partimos de la base de que la otra persona se equivocó, está mal y tú tienes la razón. Ok. Si fuera una persona enferma que tiene que sanar, agarrar la espada y meterle 3 espadazos, ¿lo va a ayudar en algo? No. Y es lo que has hecho. Había un problema y lo hiciste mayor porque agarraste la espada y con todo pa. No voy a dar ejemplos de los que vimos la vez pasada, pero empiezas a etiquetar a la persona, atacar a la persona en vez de enfocarte en la actitud, en el problema, en la conducta. No te enfocas en su personalidad. O tus palabras están sanando, están curando, que aclaro, no significa que son color de rosa y que son lindas. La medicina cura, pero no siempre gusta. Lo que el doctor te dice, ¿qué finalidad tiene? La de sanar, o al menos darte una mejor calidad de vida en medio de la enfermedad. ¿Pero son agradables sus palabras siempre? No. Entonces, ¿puedes sanar sin agradar? Sí. Y es lo que tenemos que pensar, porque hay 2 extremos en la iglesia. Yo llego con el médico y no me va a gustar que el médico te diga: usted tiene 10 kilos de sobrepeso, tiene que cuidar su alimentación. No es muy agradable. No es muy agradable que te diga: tiene que dejar usted estas malas actitudes, tiene que dormir bien, tiene que alimentarse bien, tiene que hacer ejercicio. No es nada agradable cuando a un niño le dicen: te voy a picar.
Pero su finalidad, ¿cuál es? Sanar. ¿A mí de qué me sirve un médico que se va a dos extremos? Que llega y me dice: no importa que usted, joven, tenga sobrepeso, usted es un campeón en el nombre de Jesús. Usted va a vencer, va a ser exitoso, usted es alguien en la vida, usted es importante porque es hijo de Dios. No, espérame tantito, yo lo creo, pero en ese momento no es lo que necesito escuchar. Tal vez es lo que mis oídos quieren oír, pero no es lo que necesito. Y esto es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia. Ezequiel 33 dice que a veces tenemos que confrontar a las personas con su pecado, pero por miedo a qué van a decir, les hablamos bonito. Y hay gente que piensa que el pastor amoroso es el que habla puro amor, pura gracia, puro perdón, puro positivismo, puro humanismo. Ay, qué buena onda, mira qué buena actitud, perdón, pero alguien así te aborrece. Porque si el médico me habla bien cuando tengo que ser confrontado, ese médico me odia con toda su alma. Lo que quiere un doctor es que me diga: usted está mal y este es el camino para mejorar. Y en la iglesia y en casa es lo mismo. El extremo de todo es cool y buena onda no es algo correcto, no es algo bíblico. Entonces en casa no se trata de que no, todo está bien, no te preocupes, no pasa nada. No, a veces se tiene que confrontar. Pero tampoco quiero un médico que se me quede viendo y que me diga: no, va a venir un señor con nariz roja, cabellos esponjados, zapatos grandes y un vestido de colores, lo va a tomar en sus brazos y se lo va a llevar. ¿Cómo? O sea, que ya se lo cargó el payaso, joven. Pues se va a morir, se lo dije, ahora muérase. Ningún doctor te dice eso. Aunque te diga te vas a morir, te enseña cómo vivir esos supuestos meses que te quedan con la mejor calidad de vida, porque esa es su chamba, porque eso es lo que hace la medicina. Este es el otro extremo en la iglesia y en las familias. Imagínate que yo termino un mensaje diciendo: y esta es la razón por la que te vas a ir al infierno. Y espérame tantito, mejor dime cómo evitarlo. Entonces un extremo es: todos son golpes de espada, hiero, lastimo. Y hay muchas iglesias donde se predica pura condenación y pura carga y pura culpa. Y hay familias donde también tú y tú y tú. Y otras donde todo es ánimo y buena onda y aquí somos muy amorosos. No, el equilibrio es que a veces voy a hablar palabras que me van a gustar, a veces palabras que no nos van a gustar, y en casa también, pero todas tienen que ser con la finalidad de sanar, de restaurar, de confrontar para hacer ver cuál es el problema y salir de ese problema. Y lo que hacemos nosotros muchas veces no es esto. Hablamos sin pensar y lastimamos, herimos, afectamos más. No vas a ser nadie en la vida con esas calificaciones. Mejor enséñale cómo mejorarlas y cuál es el problema. Recuerda lo que vimos en el primer mensaje. Mézclalo con este y te va a ayudar mucho. 1, necesito oír antes de hablar. 2, necesito pensar antes de hablar y no hablar si estoy muy enojado. 3, y lo más importante y al que más tiempo le voy a dedicar para terminar: aprende a estar en paz y no enojarte por cualquier cosa. Proverbios capítulo 14 versículo 17. Aquí es donde se les va a caer a muchos el cantón bien gacho. Qué bueno. Proverbios 14 versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Quién? ¿El que se enoja? No, el que fácilmente se enoja. Versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Quién? ¿El que no se enoja? No, el que se enoja pero tarda en airarse. Ahora, ¿qué es lo que tú aprendes de aquí? ¿Que la Biblia autoriza enojarnos, sí o no? Pero que cuando te enojes sea porque realmente lo amerita. ¿Estamos de acuerdo? Porque en verdad vale la pena que los demás digan: no, ahora sí tienes razón de estar bien enchilado. Es más, hasta deberías de estar más enojado todavía. Que digas: ahora sí me voy a enojar, ahora sí tengo una razón de enojarme porque la causa lo amerita. Pero hay gente que está tan irritada consigo mismo y con la vida que por cualquier cosa se enoja. No tardan en airarse, prontamente se airan. Por cualquier, vuela la mosca, se enojan. No vuela la mosca, también se enojan. La iglesia era muy clara antes: está muy clara el color, está muy sucio, no me gusta. Ahora es gris, no me gusta gris, está muy oscuro, parece antro. Nada te gusta. Si no ponemos nada, ¿por qué no pone nada? Es 15 de septiembre, ¡viva México!
Ponemos una bandera, como globos atrás del escenario. Qué ridículo, si esto es la casa de Dios, aleluya. ¿Sí o no hay gente así? Si el mensaje es ameno, hace rato estábamos riendo con la llamada. Ay, el pastor, ¿por qué cuenta esas cosas? Es mucha risa, que hable fuerte. Ahorita que estoy hablando fuerte, ay, ¿por qué me habla así? Hay gente que por todo se enoja y tú le echas la culpa a los demás. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, el gobierno, los partidos políticos, el Cruz Azul. Bueno, ahí sí tienes razón en enojarte, ¿verdad? Yo también estaría enojado si le fuera el Cruz Azul. Pero hay gente que cualquier cosa le irrita. El otro estaba en el club, paso, había alguien en el vestidor, me da permiso, se enoja porque le pedí permiso. O sea, quería que me sentara a ver cómo se terminaba de cambiar. Y azótelo, querido. Nada más porque soy pastor y cristiano, no le impongo manos con ligereza y lo bautizo 3 minutos bajo el agua. Pero algún día ese hombre se va a meter en un gran problema por su carácter. Hay gente que es peleonera, a todo mundo le echa bronca, por todo se enoja, de todo hace pleito, a todo le busca el grano negro en el arroz. Va de vacaciones y está viendo qué no le gusta, está viendo en la comida qué no le gusta, está en todo lugar, no importa dónde esté, siempre está molesta. Y en vez de ser honesta y reconocer, tengo un problema de actitud, tengo un problema de contentamiento, estoy tan lejos de Dios que no hay paz, no hay gozo, porque esto es un fruto del Espíritu. Y por eso soy irritable y estoy estresado y estoy nervioso todo el tiempo. En vez de reconocerlo, se excusan culpando a la vida todo el tiempo. ¿Estoy equivocado? No. Proverbios 15 habla explícitamente de este tipo de personas, y el 19 también. Gente que no se enoja por una razón que valga la pena, sino que por cualquier cosa, porque la realidad es que ya están enojados. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Pregunta: ¿el afligido se afligió porque el día era difícil? Más bien, como ya estaba afligido, para él, no importa qué día sea, todos van a ser difíciles. No dice que el hombre tenía corazón contento porque tuvo un banquete. Su corazón hizo que él tuviera un banquete continuo todo el tiempo. Como hijos de Dios, la fiesta no nos tiene que hacer a nosotros, nosotros tenemos que hacer la fiesta. Como hijos de Dios, con la paz y el gozo del Espíritu que produce en nuestras vidas, tendríamos que hacer que no importa dónde estemos, cada momento con la presencia de Dios sea increíble. Que no necesitemos de un ambiente y alcohol como mucha gente para ponerse feliz y poderse divertir. Que podamos nosotros, aún en el lugar más aburrido, divertirnos y que se pregunten: ¿y por qué estás tan contento? No es que estoy contento, es que soy una persona contenta. Es que tengo un corazón alegre. Y cuando tienes un corazón alegre, tú tienes un banquete continuo. El capítulo 19 retoma el tema y en el versículo... No, aquí el diablo se metió y me cambió el versículo. Proverbios 15, en el 15, todos los días de la aflicción son difíciles. Ok. Es capítulo 29, versículo 22. No, olvídenlo, si era 19:11. El diablo no se metió. 19:11, regresamos, ahorita vamos al otro. Es que era la parte B la que quería meditar y estaba leyendo nada más la A y por eso me confundí. Dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. No significa que te dejes pisotear. Hay cosas, como ya vimos, que se tienen que hablar, que se tienen que confrontar, que se tienen que tratar. Pero hay cosas que no vale la pena hacer caso, como mi testimonio del vestidor. Imagínate, ¿por qué azotas el este? Y ahí te va. Y hay gente así que por cualquier ofensa, por cualquier situación, se pone en modo Hulk. Cualquier cosita en casa, hacen un pleito, una bomba de cualquier situación. Que no lavó los trastes, ve y exhórtale, porque era su responsabilidad y no lo hizo. Pero no tienes que agarrar y te dije, y no puede ser, que no puedo confiar contigo porque ni las mugres tratan. Y te pones como loca, como vieja histérica, por unos trastes. Ponte así si tu marido te puso el cuerno, y ahí sí súrtelo y te ayudo. Es más, te ayudamos o no, le echamos montón. Lo que vimos hace rato.
Que cuando te enojes sea porque digas, ahora sí vale la pena. Que tardes en airarte. Pero hay gente que por cualquier cosita explota. Y a veces tienes que hacer caso omiso a la ofensa. Yo reconozco, era muy iracundo al volante. Se me cerraban y los alcanzaba, me les cerraba, les echaba pleito. Nunca me agarré a golpes en la calle, pero porque no se me bajaron a echar pleito. Pero yo no sé en qué pudo haber terminado un día una de esas malas actitudes de las que Dios me guardó. Y ahora que ha cambiado mucho en mi vida, meditaba en esto hace poco porque iba manejando y justamente una de estas personas enojadas con la vida, y me hago yo a la izquierda porque se me avienta un coche, el otro me echa pleito, parece que no está viendo. O sea, ¿qué quería que hiciera? ¿Que chocara con el otro para que pases tú? No. Hay gente así que no entiende, que está amargada, que está enojada, los ves al volante, tiene una décima de fracción de segundo que pusieron el verde y están o no, ni siquiera esperó 3 segundos, no, o 1 segundo, ahí está, y se bajan, se pelean, se gritan por esto. La gente se pelea, se agarra a golpes porque perdió su equipo de fútbol. Mira, por más que me guste el fútbol, jamás llegaría a este extremo, porque esta es gente que ya está amargada con la vida, que está enojada con la vida, porque al no tener comunión con Dios no hay fruto, el fruto que produce el Espíritu Santo. Y si no hay fruto, tu carácter va a ser un caos, y si tu carácter es un caos, tu familia también lo va a ser. Hay un pasaje más claro y explícito todavía, capítulo 15 de Proverbios, versículo 1. La blanda respuesta que hace, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces hay un problema en casa, hablas una palabra blanda, va a quitar la ira, pero lo que hablas muchas veces, palabra áspera tú, palabra áspera a los hijos, palabra áspera a los padres, ¿cuál es la consecuencia? Hace subir el furor, porque nadie en casa puede hablar una palabra blanda, porque nadie anda en el Espíritu. Y esto me enseña, y es un tema que veremos más adelante a fondo, que el problema de muchas familias no es su relación entre ellos, es su relación con Dios. Es que no buscan a Dios, no oran, no leen la Biblia, no ponen alabanzas, todo el día están en la carne y piensan que el cristianismo se limita a lo que pasa el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde, o de 9 de la mañana a 11 de la mañana, o de 12 a 2, no sé a la hora que vengas. Bueno, algunos ni 2 horas porque además llegan tarde. Y piensan que eso es el cristianismo. Soy cristiano. Y espérame tantito, en la Biblia el término cristiano originalmente, ¿sabías que no existía? Se lo pusieron a los cristianos los habitantes de Antioquía y se les quedó el apodo porque les gustó. Pero antes de ello no se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos. De modo que bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo, del griego mastes, que significa alumno de Jesucristo. Y un alumno es alguien que está en constante aprendizaje, comunión y contacto y relación con el maestro. De modo que si tú no eres discípulo, perdón que te lo diga así tan claro, pero es lo que la Biblia me ha enseñado, tampoco eres cristiano. Porque decir soy cristiano y no discípulo es decir soy algo que la Biblia no dice que existe y que yo me inventé y que a Dios se le olvidó escribir en su palabra. Porque en la Biblia el cristianismo es esto, es ser alumno de Jesucristo. Y si tú vienes el domingo durante 1 hora a aprender de su palabra, no estás siendo alumno, no estás siendo discípulo. La iglesia primitiva perseveraba, Hechos 2, 42 al 47, todos los días en la palabra, en la oración, en la comunión, en el Señor. Mucha gente está tan lejos de Dios, tiene una relación tan fría con Dios, que por supuesto que no hay fruto, no son sensibles a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, andan en la carne. Claro que su carácter va a ser terrible, sus miradas, gestos, ademanes, reacciones. Esto va a traer problemas en casa y es cuando llegan a consejería. Pastor, ore por mi familia porque está mal. Yo no voy a orar por tu familia si tú no te metes con Dios. Te voy a preguntar, ¿estás orando por tu familia? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás buscando a Dios? ¿Qué escuchas en el camino? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué haces cuando te duermes? Porque si tú ignoras a Dios toda tu vida, mi oración no va a resolver lo que ha provocado tu apatía. Pero no dice la Biblia que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está Él. Sí, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. Cuando yo oro contigo e intercedemos, la intercesión tiene poder cuando estamos de acuerdo, cuando estamos en el mismo canal, en la misma visión. Pero si tú no estás de acuerdo y lo confirmas con tu apatía, porque estoy orando por una cosa pero tú haces otra, no va a pasar nada.
estoy equivocado. La Biblia enseña en 1 de Pedro 3:1 que a veces, sin necesidad de tanto rollo y sin palabra, dice textualmente la Biblia, muchos maridos, incluso incrédulos, vendrían a los pies de Cristo por el testimonio y la conducta y carácter de sus mujeres. Porque nuestro sermón más poderoso es nuestra vida. Porque a veces lo que está faltando en tu casa no es oración, no es intercesión, y no digo que no lo hagas. Estoy diciendo que no va a ser suficiente si no le añades lo que te voy a decir que está faltando. Lo que está faltando no es prédicas, les ponen las prédicas a todo volumen, te los agarras a bibliazos. Lo que falta es que ellos vean a Dios en tu carácter. Lo que falta es que ellos vean a Dios en tu conducta, en tu forma de responder, en tu forma de enfrentar los problemas. Porque les hablas de un Dios, pero les reflejas a otro. Con puro insulto, grito, humillación, menosprecio, frialdad, apatía. ¿A qué Dios les estamos invitando a que vengan si no ve ninguno? Dice ahí la Biblia que maridos incrédulos venían a los pies de Cristo al ver el testimonio respetuoso de sus mujeres. Pero ahí andas tú mandando al infierno todos los días al tuyo, maldiciéndolo. Así no va a cambiar. Hay algunos de tus hijos que no quieren saber de Cristo porque te los agarras a bibliazos, pero no les das tiempo. Será otro de los temas. Porque les predicas a un Dios con tus palabras, pero reflejas otro con tus actitudes. Porque tal vez a quien ellos ven que tú sirves es al dinero. Y entonces es el Dios que terminan adoptando. Es el Dios que terminan siguiendo. Es lamentable, pero es una realidad. Hay familias que tienen tan mal humor que los demás los evaden. Ahora, todos en algún punto llegamos a estar enojados, pero es distinto que sea de vez en cuando que digas, híjole, lo agarré de malas, a que sea todo el tiempo. Que hay gente que ya de plano le da miedo acercarse a los demás porque dices, mejor hay que ver cuándo está de buenas. ¿No hay gente así? Que andas buscando casar a ver cuándo está de buen humor. Qué trágico es esto que te describan así como alguien que da miedo acercarse a él. Proverbios capítulo 29, ahora sí el que te quería leer hace rato, bueno, el que me adelanté, versículo 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Quién? ¿El que se puso iracundo y el que se puso furioso? No dice el que se pone iracundo, ¿ya lo viste? Dice el iracundo. No dice el que se pone furioso, dice el rápido y furioso. O sea, ya es una característica de la persona. Ya estás en ese modo, ya estás en ese estado. Todo el tiempo estás de malas. Es más, ahorita estás de malas. Hay gente que está así, ay, qué feo mensaje. No me gustó, ya que sean las 6 de la tarde para venir a dar el grito y tragar. Eso sí me va a gustar. Porque como hace rato lo vimos, tu orgullo te levanta a poner un mecanismo de defensa, levantar una barrera. En vez de reconocer y decir, híjole, qué fuerte palabra, pero me queda a mí el saco, me lo pongo y voy a tratar con él. Estás buscando culpar a otros de un problema que es tuyo. Y hay gente que va a salir de malas de este servicio culpándome a mí de su actitud. Hay gente que anda de iglesia en iglesia culpando a sus pastores. Y mi pregunta es, si tú eres tan buen cristiano, ¿por qué no estás pastoreando una iglesia? Blanca palomita del Señor. Es que ellos esto, ellos lo otro, ellos aquello, aquí falta esto, aquí falta lo otro. ¿Y por qué Dios no te ha levantado a ti? Porque la realidad es que eres un religioso que nada más andas viendo a quién juzgar, pero tú no haces nada. Porque es más fácil señalar a los demás que decir, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Ahora, regresando al punto, hay hijos que le tienen miedo a sus padres. Tus hijos te respetan porque te aman, te obedecen porque te admiran o porque te tienen miedo. Ahora hay casos donde es al revés también, donde los hijos están, y te estoy hablando a ti, joven, tan endemoniados por la música que escuchan, por los programas que ven, por los videojuegos que juegan, que a tu familia le da terror hablarte porque tienes un carácter que ni a Barney le caerías bien, y eso que es re buena onda y es amigo de todos, pero a ti te evitaría.
Y en vez de reconocerlo y decir, sí es cierto, soy terrible como adolescente, parezco un zombie. No, es que mis papás, te lo voy a poner así. Si tú fueras papá y tuvieras un hijo como tú, ¿qué pensarías de él? ¿Te aguantarías a ti mismo? ¿Te aguantarías tus modos? ¿Te aguantarías tus caras? ¿Quisieras un hijo que llegara y que le preguntaras cómo estás y que te dijera, vamos a comer, tu cuarto, porque estás enchamucado? En vez de reconocerlo, buscas a quién culpar. Pones pretextos. Mi escuela, mis padres, mis amigos, mis hermanos, odio a todos. Y es tiempo que dejes de hacerte la víctima y que veas que tienes bendiciones que otros no. Tienes padres que otros no tienen. Tienes una salud que otros no tienen. Tienes piernas que otros no tienen. Tienes comida que otros no tienen. Tienes estudios que otros no tienen. A lo mejor no tienes coche, pero tienes un medio de transporte, que hay países donde ni eso tienen. Tienes una escuela que a lo mejor no es de paga, pero hay lugares donde ni escuelas de gobierno tienen. Tienes un techo que a lo mejor no es el que tú quisieras, pero hay algunos que ni eso tienen. Y si tú te acercaras un poco más a Dios, podrías levantarte cada mañana como David, con una buena actitud, en vez de quejarte de la vida y decir, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Salmo 118, versículo 24. Podrías disfrutar de la vida. Podrías alegrarte en vez de buscar pretextos para fastidiarte a ti mismo todo el tiempo, para sabotearte todo el tiempo. Y David sí tenía problemas. Lo menospreció su padre, lo ignoró su madre, lo traicionaron y lo humillaron sus hermanos, lo traicionó su rey, lo traicionó su consejero Aitofel, su hijo Absalón, su esposa Mical lo menospreció, perdió a su mejor amigo Jonatán, lo traicionaron los líderes de Keila, una ciudad que él defendió. Todo mundo le dio la espalda. Solamente faltó que el perico que tenía por mascota se saliera de la jaula, se fuera volando y que le dijera, ahí te ves, y lo mandara a volar también. Y David no andaba, ay, Aitofel, Absalón, Mical, Saúl, Jonatán, toda apesta. Él decía, Señor, te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, él dijo, Jehová con todo me recogeré en sus brazos. Era su relación con Dios lo que mantenía firme su carácter. Y hoy la gente se justifica y busca culpables para no reconocer una realidad. No tienen relación con Dios. ¿Por qué fue este hombre? ¿Y por qué tuvo esta actitud? Porque a lo mejor no tenía los padres que tú tienes, la escuela que tú tienes, la casa que tú tienes, la tecnología que tú tienes, pero tenía el Dios que tú has ignorado toda tu vida. Amén, que ya me enojé, ya me voy. No, no es cierto, ahí sonó muy feo. Eso no estaba planeado, no se ve que iba a sonar así. Termino con esto muy breve, si me apoyan con el teclado, por favor. Muy breve, porque dedicaré un tema entero a hablar de esto. Si la ira es una de las obras de la carne, ¿cómo la puedo controlar? Muy simple. Gálatas 5, después de que habla de las obras de la carne, en el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Resume con lo que terminé yo el mensaje. Si tú te metes con Dios, Dios va a ayudarte a controlar tu carácter. El Espíritu Santo de Dios, Filipenses 2:13, va a producir el querer como el hacer. Si tú eres apático, por más que quieras, no se va a poder. Así que no se trata de que tú te levantes y digas, yo propongo de hoy en adelante ser así, 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 porque está arraigada tu carne, no vas a poder. Se trata de que te rindas a Dios y Él te va a ayudar. Y entonces, y solamente entonces, podrás poner en práctica cada uno de estos 3 consejos. Escucha, número 1, antes de hablar. 2, no te enojes por cualquier cosa. Piensa bien lo que vas a decir y no hables si estás muy enojado. 3, aprende a estar en paz y no enojarte por cualquier cosa. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, nos queda poco tiempo, así que la oración será breve, pero lo importante es que la hagas con una convicción en tu corazón y dile, Señor, te pido perdón por mi mal carácter. Hoy dejo de buscar culpables, de evadir mi responsabilidad. Asumo en esta hora mi responsabilidad. Asumo, Señor, las consecuencias y te pido perdón, porque independientemente de lo que hayan hecho los demás, mi respuesta muchas veces, mis formas, mi conducta no han sido correctas. Reconozco que he andado en la carne, que
Yo puedo encajar dentro de este proverbio donde la Biblia habla de hombres furiosos, iracundos. Yo lo he sido. Tal vez he estado enojado con la vida. Tal vez tengo que perdonar a otros, perdonarme a mí mismo, aceptar tu perdón. Y es lo que quiero hacer en esta mañana: pedirte perdón y decirte que creo en Jesús, en su muerte y en su resurrección, en el sacrificio que hace 2000 años Él llevó a cabo en la cruz del Calvario por amor a mí. Y hoy te pido que con esa sangre derramada en aquella cruz donde moriste por mis pecados, hoy me limpies y me perdones. Me arrepiento y reconozco que hay cosas en mi vida que están mal. Señor, no vengo a culpar a los que me rodean en el estanque. No vengo a señalar a mi esposa o a la serpiente. Vengo a responderte lo que este hombre no te respondió. Sí, Señor, estoy lisiado y quiero ser sano, ayúdame. Y díselo con tus palabras: sí, Señor, necesito ser sano, necesito tu influencia en mi vida. Hay cosas en mi vida que están mal y es mi apatía lo que ha contribuido a que esto continúe y ya no quiero vivir así. Perdóname, límpiame con la sangre de Jesús y ven a reinar en mi vida, a gobernar en mi corazón, en mis pensamientos, en mis palabras, en mi conducta. Dios, te necesito tanto. Ya no quiero intentarlo sin ti porque no puedo. Quiero comenzar a vivir un verdadero cristianismo rendido a ti. Quiero ser tu alumno, tu discípulo. Quiero aprender de ti todos los días. No significa ser un religioso. Hay pequeños cambios que pueden cambiar en gran manera las cosas, como levantarme y al levantarme poner alabanzas mientras me arreglo, en vez de pensar en las malas cosas. Comenzar el día alegrándome en ti. Irme a casa, al trabajo, a la oficina, a la escuela, escuchando de tu palabra, alabándote, con música que alegre mi alma, que despierte mi espíritu, en vez de todo lo que este mundo ha traído a mis oídos, que me ha deprimido, que me ha amargado, que me ha afligido. Meditar en tu palabra donde quiera que esté. Pasar un tiempo a solas contigo, pero entender que a eso no se limita la oración, sino platicar en mi mente cuando no puedo estar a solas y abrir mi boca. Aún ahí tú sabes lo que estoy pensando, y eso también es una forma de oración. Aprovechar aún cada momento del tráfico para meditar tu palabra, para platicar contigo. No amargarme y verlo como una oportunidad que me robó 10 minutos de mi tiempo, sino como una oportunidad para platicar 10 minutos más contigo. Señor, enséñame a ver las cosas buenas de la vida, a dejar de ser tan negativo, a dejar de ser iracundo y furioso. Te necesito, y sin ti ni puedo ni quiero. Así que hoy se termina la apatía en el nombre de Jesús, y decido, Señor, fortalecer o iniciar mi comunión contigo, y que eso se vea reflejado en mi familia, que pueda hacer caso omiso a la ofensa cuando sea necesario, y que trate lo que tenga que tratar cuando también lo sea, que hable lo que tenga que hablar, siempre buscando edificar, y que mi testimonio, más allá de mis palabras, mis sermones y mis conferencias, mi actitud, mi conducta, mi paciencia, mi dominio propio, mi sabiduría, le haga ver a quienes me rodean y no pueda negar que hay algo diferente en mí. Y cuando se pregunten qué es, yo les diga: no se trata de qué, se trata de quién. Y que entonces Dios te conozca. Que así se ha hecho, y que aún aquellos que hoy no creen en ti, como tu palabra dice, por mi conducta y testimonio, vengan a tus pies. Te pedimos por ellos, que puedan comenzar de hoy en adelante a ver un cambio en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.